La campana sobre la puerta del restaurante sonó cuando la multitud de la tarde comenzó a dispersarse, dejando atrás el olor a café y cebollas fritas. Afuera, la lluvia golpeaba los cristales. En un reservado cerca del fondo, una anciana permanecía muy quieta, sus manos dobladas sobre un bolso desgastado, como si sostenerlo también mantuviera sus recuerdos en su lugar. Su nombre era Dolores Martín. Tenía 82 años, la espalda encorvada por el tiempo, su cabello una suave nube blanca recogida cuidadosamente en la nuca. Frente a ella estaba sentado su nieto, Javier, removiendo su café distraídamente. La había traído aquí cada jueves durante años. A ella le gustaba la rutina, los reservados familiares, las caras conocidas, el silencio familiar. La camarera se acercó con su pedido. No podía tener más de 25 años, con pestañas oscuras, cálidos ojos marrones y una sonrisa cansada pero amable que venía de trabajar largos turnos sin quejarse. Su placa decía Carmen. Dejó el plato, alcanzó la taza vacía de Dolores y fue entonces cuando Dolores jadeó. Su respiración se cortó bruscamente como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. Sus dedos se apretaron alrededor del borde de la mesa. Lentamente, dolorosamente, levantó sus ojos hacia el rostro de la camarera. «Tienes los ojos de mi hija», susurró. Las palabras apenas eran más fuertes que la lluvia golpeando el cristal, pero cayeron con un peso que hizo que Carmen se congelara. Javier levantó la vista instantáneamente. «¿Abuela?», preguntó. Carmen rió nerviosamente. «Lo siento». Dolores no parpadeó, su mirada fija en los ojos de Carmen, como si temiera que pudieran desaparecer si apartaba la vista. «Esa forma», dijo suavemente, «ese color». Solía besar esos ojos para darles las buenas noches. Javier se levantó rápidamente, avergonzado. «Lo siento. Mi abuela a veces». «No estoy confundida», dijo Dolores, su voz de repente firme, más fuerte de lo que había sido en años. «Sé lo que veo». Carmen tragó saliva. Había tratado con clientes solitarios antes, personas que la confundían con alguien más, que proyectaban sus pasados en su sonrisa. Pero esto era diferente. No había vacío en los ojos de la anciana, solo reconocimiento, reconocimiento doloroso e inconfundible. «Mi madre murió cuando yo era un bebé», dijo Carmen en voz baja, casi sin querer. «Eso fue lo que me dijeron». La mano de Dolores voló a su boca. Javier sintió que su estómago caía. «No», susurró Dolores. «No, ella no murió». Antes de que alguien pudiera hablar de nuevo, Dolores se desplomó hacia adelante, su cuerpo doblándose sobre sí mismo. Su taza de té se volcó, rompiéndose en el suelo. «¡Abuela!», gritó Javier. Carmen corrió alrededor del reservado, atrapando a Dolores antes de que golpeara la mesa. «¡Llamen una ambulancia!», gritó. El restaurante estalló en caos. Las sillas rasparon. Alguien gritó pidiendo un teléfono. Carmen sostuvo la cabeza de Dolores, sus manos temblando mientras las presionaba contra los frágiles hombros de la anciana. Los ojos de Dolores se abrieron ligeramente. Miró directamente a Carmen, miedo y anhelo entrelazados. «No te vayas», susurró. «Por favor, no te vayas otra vez». La ambulancia llegó en minutos, luces rojas y azules parpadeando contra la lluvia. Javier viajó con Dolores, agarrando su mano, mientras Carmen permanecía afuera del restaurante, empapada y temblando, viendo cómo la puerta se cerraba de golpe. No sabía por qué, pero sabía que esto no había terminado. En el hospital, los doctores estabilizaron a Dolores rápidamente. «Agotamiento, deshidratación y shock», dijeron. Pero estaba despierta cuando Javier se sentó junto a su cama, sus ojos más claros de lo que habían estado en años. «¿La viste?», preguntó Dolores. «Sí, abuela, es Isabel», susurró Dolores. «Reconocería esos ojos en cualquier lugar». Javier dudó. Isabel fue declarada muerta.
Hubo un funeral. Nunca me dejaron ver su cuerpo, dijo Dolores. Dijeron que el incendio fue demasiado severo. Yo era joven, asustada. Les creí. Javier sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. 2 días después, Carmen regresó al hospital. No le dijo a su gerente por qué necesitaba el tiempo libre. No sabía cómo explicar la atracción que sentía, la pregunta que se había arraigado en su pecho desde ese momento en el restaurante. Dolores lloró cuando la vio. «Viniste», susurró. Carmen se sentó lentamente junto a la cama. «No sé por qué», admitió, «pero no podía dejar de pensar en ti». Dolores alcanzó su mano. «¿Sabes que tienes una pequeña cicatriz detrás de tu oreja?» Carmen se tensó. «Sí, la he tenido toda mi vida». «Isabel también la tenía», dijo Dolores, «de treparse a un árbol cuando tenía 7 años». La habitación se sintió de repente demasiado pequeña, demasiado silenciosa. Los registros de adopción de Carmen siempre habían sido escasos. Un nombre de hospital, un incendio, un archivo cerrado. Había aprendido a no hacer preguntas porque las respuestas siempre terminaban en callejones sin salida. Hasta ahora. Se ordenaron pruebas de ADN, se buscaron archivos hospitalarios, se sacaron viejos informes de incendios del almacén. Javier pasó noches revisando documentos mientras Carmen se sentaba junto a la cama de Dolores, escuchando historias sobre Isabel. Su risa, su terquedad, sus sueños de dejar el pueblo y convertirse en alguien inolvidable. Cada historia se sentía como un espejo que Carmen no sabía que había estado evitando. Los resultados llegaron 3 semanas después. Carmen era la hija de Isabel. Isabel había sobrevivido al incendio lo suficiente para dar a luz, desorientada y gravemente herida. En el caos, la bebé fue separada, mal etiquetada y enviada al sistema. Isabel murió creyendo que su hija estaba a salvo. Dolores vivió creyendo que su hija se había ido para siempre. Cuando la verdad se asentó, destrozó algo y sanó algo al mismo tiempo. Dolores lloró hasta que no quedaron más lágrimas. «Te busqué», le dijo a Carmen, su voz quebrándose. «Te lo juro». «Te creo», dijo Carmen sosteniendo su mano. «Creo que solo estábamos esperando el momento adecuado». Pasaron los meses. Dolores se debilitó, pero su mente se mantuvo aguda, su espíritu más ligero de lo que había estado en décadas. Carmen se mudó a la habitación libre de Javier. El trabajo en el restaurante se desvaneció al fondo, mientras se convertía en parte de una familia que nunca supo que le había estado faltando. Una tarde tranquila, mientras la lluvia golpeaba suavemente contra la ventana otra vez, Dolores le pidió a Carmen que se acercara. «Regresaste a mí», susurró. «Eso es todo lo que necesitaba». Dolores falleció 2 noches después, pacíficamente, con Carmen y Javier sosteniendo sus manos. En el funeral, Carmen estaba al frente, temblando pero orgullosa, llevando una fotografía de Isabel. Esos mismos ojos mirándola a través de las generaciones. El restaurante todavía estaba en la esquina, la campana todavía sonaba. Pero para Carmen siempre sería el lugar donde un susurro lo cambió todo, donde el amor de una abuela cruzó décadas de silencio y donde una vida que había comenzado en pérdida finalmente encontró su camino a casa.